Mucha atención con Cody Gakpo. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de Cody Gakpo, que es una de las grandes sensaciones del fútbol europeo ahora mismo. Está haciendo una temporada descomunal ahora mismo en el PSV Eindhoven, en la Eredivisie es la gran sensación, pero allende las fronteras de Países Bajos está siendo un jugador que está generando un tremendo impacto a nivel mundial. Y tal es así esto que nos hemos encontrado, y de ahí evidentemente hacemos este vídeo, que parece ser que el Real Madrid tendría interés en hacerse con los servicios de Cody Gakpo, o al menos le estaría haciendo un seguimiento cercano y valorar esta opción, sobre todo dependiendo del Mundial que haga en Qatar, con Países Bajos, donde evidentemente Cody Gakpo va a ser un jugador importante y va a ser titular, casi con toda probabilidad, para Louis van Gaal. Estamos hablando porque, bueno, ahí está la información de David Ornstein, por eso también hago el vídeo, es decir, es uno de los periodistas que este verano más atinado ha estado en las informaciones de Haaland, de Tchouaméni, o sea, es un tío de los periodistas que ahora mismo mejor se mueve con la información de fichajes y a nivel internacional además, es decir, con todo el respeto, si esto lo hubiera dicho el François Gallardo de turno, pues no hubiera hecho este vídeo, pero siendo David Ornstein el que habla del interés del Real Madrid o el seguimiento por este futbolista y que dependerá mucho también del Mundial, pues a mí en cierto modo me encuadra, porque el Real Madrid, con Florentino de la mano, también ha valorado los mundiales de los futbolistas a la hora de acometer ciertas operaciones. Y Cody Gakpo también entraría dentro de lo que son oportunidades de mercado, y me voy a explicar. Es un jugador joven, 23 años, en proyección, en crecimiento, no juega en un club top de Europa, no está cobrando un gran salario y podría ser una opción de crecimiento. Es decir, un jugador que todavía está por gastar sus mejores camisetas a nivel de fútbol internacional. Para aquellos que no hayan seguido a Cody Gakpo, ¿quién es Cody Gakpo? Bueno, pues el futbolista de origen de Togo es un futbolista potente, muy potente y con un muy buen nivel de conducción. Perfilado en el lado Vinicius, es decir, él en una especie de 4-3-3 que juega el PSV Eindhoven, él está inclinado en el perfil izquierdo entrando a pierna cambiada y a partir de ahí combinar, asistir o romper líneas desde la velocidad. Es un magnífico regateador, jugador brutal al espacio y que en algunos aspectos me puede recordar, por ejemplo, a otro jugador del cual hemos hablado en este canal, como es Rafael Leao, el portugués del Milan. Jugador alto, espigado, con capacidad para romper al espacio, para ir hacia adentro y a partir de ahí generar la superioridad mediante talento y fuerza para romper a su par. Este Cody Gakpo es exactamente eso. Algunos diréis, pero ¿para qué vamos a fichar, Quique, a un futbolista que está para competir en la zona de Vinicius Junior, que obviamente en los próximos años va a ser el jugador titular en esa zona? Y ya tenemos mimbres por esa demarcación. Sí, pero yo, al igual que mucha gente, tenemos la sensación de que este tío al final va a ser delantero porque tiene el gol por bandera. Es un tío que define muy bien en área. Y creo que su crecimiento posicional también puede ir ligado a jugar más de delantero. Al final, posicionalmente, creo que en ese sentido, y hablando de las distancias, puede ser una especie de Kylian Mbappé, que pueda jugar en todos los ejes de ataque. De hecho, ya en el PSV Eindhoven ha jugado en las 3 demarcaciones de ataque, tanto en cantera como en el primer equipo. Es un futbolista que ha ido creciendo también a nivel táctico ofensivo, jugando en varias plazas. Es un futbolista que ya se venían diciendo, barruntando cosas a nivel de grandes promesas, pero ahora ya con 23 años parece que la empieza a romper de verdad. Yo espero que de verdad el Madrid lo siga. ¿Por qué? Porque creo que estamos muy obsesionados con pensar en Haaland, en Mbappé, y creo que hay que abrir un poquito el circuito, y espero que el Real Madrid lo abra, porque van a ir apareciendo grandes elementos emergentes, grandes futbolistas que puedan llegar a serlo y a concretar esa gran cuota de calidad y talento que, por ejemplo, tiene este Cody Gakpo, ¿no? Y es un jugador que no juega en un equipo top de Europa, que la liga, obviamente, holandesa se le queda pequeña, y que va a querer ir a la Premier o va a querer ir a un gran club. Eso también está claro, porque además la información de Ornstein también apuntaría a la Premier como uno de los pocos interesados, el Liverpool, y también anteriormente han sonado más equipos, incluso se hablaba de poder salir en invierno. Parece que esto se cerraría y se hablaría en verano y el PSV esperaría ahí las ofertas de los clubs top para hacerse con sus servicios. Es un jugador que lo tiene todo para jugar en un gran equipo, a nivel físico, a nivel de calidad, irrupción,
un gol. O sea, ahí están las cifras goleadoras, como mucha gente dice. Ahora mismo son de nivel Haaland. Por supuesto, obviamente, no es Erling Haaland, porque tampoco se parece a Haaland, porque Haaland sí que es un prototipo 9 puro, aunque pueda salir de zona, pero Haaland es un 9. Cody Gakpo es un segundo delantero demarcado como falso extremo izquierdo, que a su vez se mete en zonas de delantero para finalizar, porque es un muy buen finalizador, tanto en asistencia como a la hora de la materia goleadora, donde ya estamos viendo unos guarismos importantes, ¿verdad? Así que nada, tendremos que seguirle, tanto en el Eredivisie, competición europea, en el Mundial, con Países Bajos, o sea que vamos a estar muy atentos y seguimiento desde este canal tras una información de uno de los periodistas a priori con mejor info de fichajes de toda Europa. Cody Gakpo, interés del Real Madrid, seguimiento cercano, punto de inflexión, próximo Mundial de Qatar y veremos si Cody Gakpo se convierte realmente en una oportunidad tras no poderse evidentemente fichar a Kylian Mbappé, tras verse inviable el fichaje de Haaland a día de hoy. Creo que puede ser una buena opción. El precio ya os lo hemos puesto anteriormente de Transfermarkt. Ponen 35 millones. Yo creo que este tío, por menos de 45 no lo sacas del PSV Eindhoven. Si sigue con esta progresión, por menos no creo que vaya a salir de ahí. Más allá de que es verdad que a veces este tipo de clubs venden barato, pero tampoco creo que sean tontos. O sea que creo que de 45 o 50 millones estaríamos hablando. Es un futbolista que le quedan 9 o 10 años al más alto nivel, al menos si sigue con esta progresión que está demostrando a nivel de calidad. O sea que ahí tenéis Cody Gakpo. ¿Os gustaría, pues que, oye, el Madrid se interese por este perfil de jugador? ¿Pensáis que hay que ir focus a por Mbappé, Haaland, todo esto? ¿O que de verdad hay que abrir la ventana, airear un poquito las opciones de fichajes y valorar esta opción? Como siempre, quiero vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.